El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Tráiganmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, celebramos el domingo 18º del tiempo ordinario y continuamos con la lectura, la meditación y la profundización del Santo Evangelio según San Mateo. Hoy el Santo Evangelio en la palabra nos propone para nuestra oración y reflexión el siguiente texto. Mateo 14, 13 al 21. Para nuestra reflexión vamos a centrar nuestra mirada en la siguiente actitud o sentimiento de Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro y nuestro médico. Acabamos de escuchar lo siguiente. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Seamos aún más específicos, vayamos a contemplar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Maestro y médico, como el Dios y a la vez nuestro Señor en Jesús, nuestro hombre, el hombre por excelencia, quien es compasivo y rico en misericordia. Escuchemos también nuevamente lo que acabamos de proclamar en el Salmo 144. Dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Para comenzar, empecemos por captar la diferencia y a su vez la similitud entre compasión y misericordia.
La compasión es un término que se deriva del latín compassio onis. La compasión es un sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. La misericordia es la virtud que inclina el hábito a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Desde la espiritualidad cristiana, la misericordia es uno de los atributos divinos en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Escuchemos nuevamente lo que nos dice el Salmo. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. La misericordia, mis queridos hermanos, es la base fundamental, esencial, de la cual debe brotar el sentimiento de la compasión. De ahí que la integración de la curación o sanación de un enfermo, la integridad de la curación o sanación de un enfermo se da cuando está de base la virtud de la misericordia. La compasión como sentimiento es la expresión externa de una realidad interna que se llama misericordia. De ahí entonces que la compasión y la misericordia deben ir estrechamente relacionadas. La compasión es la manifestación entonces de la misericordia que se tiene al interior de nuestro ser. Esa misericordia que viene de Dios. Hagámonos entonces una pregunta. ¿Se puede vivir el sentimiento de la compasión sin la misericordia? Ciertamente tendríamos que decir sí. Pero aquí está la gran diferencia y la particularidad de la fe. Cuando se sana solo desde la compasión, la curación no es integral y además es meramente pasajera. No es definitiva ni estable. Esto porque todo lo humano es limitado y pasajero. En cambio, cuando se es compasivo, pero esta compasión tiene como base y fundamento la misericordia, la curación es definitiva, estable, total y plenificante. Entendemos esto porque sabemos también que Dios es eterno, que Dios es inconmensurable, Dios es infinito. Por eso Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro y nuestro médico, cuando sana, lo primero que hace es liberar del pecado. Escuchemos lo que nos dice la palabra en el capítulo 9, versículo 2 del Evangelio de San Mateo. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, no desechemos la ciencia, ella es importante y es necesaria. Es un medio e instrumento divino para recurrir a la sanación. Vayamos sin miedo y sin mitos a las ciencias humanas, entre ellas la psicología y la psiquiatría. Esto es válido e incluso muchas veces puede ser necesario. Pero entendamos además algo más. No bastan las ciencias humanas, no todo se agota en la ciencia y la tecnología.
es necesario también recurrir a la fe y a la fuerza espiritual para buscar a Dios y desde Dios la salud del alma y del cuerpo, la salud integral de nuestro ser. No se nos olvide nuevamente lo que acabamos de escuchar. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Es necesario recurrir a la dirección espiritual y al acompañamiento espiritual como herramientas o caminos de sanación de nuestro ser interior. Es necesario también recurrir a los sacramentos, entre ellos el sacramento de la confesión o la penitencia, la Santa Misa y la unción de los enfermos. A través de estos sacramentos, Dios, que es compasivo y misericordioso, y por medio de la Iglesia como instrumento universal de salvación, se nos hace cercano, operativo, y su misericordia se manifiesta en la compasión. El Señor es compasivo y misericordioso. Con esta sentencia la palabra nos está diciendo que Dios es eterno, es inmutable, pero también nos está diciendo que Dios es cercano, es un Dios que llora y ríe, no es un Dios amargado y energúmeno. Nuestro Dios es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Nuestro Dios es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Nuestro Dios es el Dios que ama, como dice San Juan, el Dios amor. La imagen de nuestro Dios solo la podemos percibir en Jesús nuestro Señor, nuestro médico, nuestro maestro. Recordemos nuevamente algo que hemos repetido hasta la saciedad. Solo en Jesús hay salvación. No busquemos la salvación en ninguna persona y en ningún objeto. Las personas y las cosas somos y son medios y no fines. Recordemos nuevamente lo que nos dice San Ignacio de Loyola. Las personas y las cosas nos sirven tanto cuanto nos acercan a Dios. Solo Dios sana, solo Dios cura en toda su integridad. La misma experiencia de muerte y resurrección hacen parte de la integridad curativa de Dios. Nos dice el Santo Padre, el Papa Francisco, no pretendamos vivir demasiado sanos en una sociedad y en una cultura enferma. Como proceso inicial de curación, aceptemos que estamos enfermos. La primera condición para poder realizar un proceso de sanación es aceptar que se está enfermo. Solo lo que se asume se redime. Es necesario conocer para sanar. Es necesario nombrar para sanar. La enfermedad se debe identificar y se debe llamar por su nombre. Cuando se quiere la sanación del cuerpo o del alma, de nada sirve estar negando la enfermedad. La enfermedad se debe asumir con fe y esperanza, con respeto y responsabilidad, e incluso se debe asumir con amor, porque lo que no se ama no se redime, lo que no se ama no se cura. Si desconocemos nuestra enfermedad, nuestras heridas, es imposible que nos dispongamos a dejarlas sanar de Jesús nuestro Señor y nuestro médico.
aceptemos con fortaleza y mansedumbre que estamos enfermos. Y como nos invita el Santo Evangelio de hoy, vayamos a Jesús, recurramos a Jesús. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Recordemos también lo que nos dice el apóstol San Juan en su Evangelio, en el capítulo 10, versículo 10. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. E incluso este es nuestro lema del Plan Diocesano de Pastoral. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Jesús, nuestro Señor, es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Es entonces el Dios con nosotros. Como verdadero Dios, es misericordioso y como verdadero hombre es compasivo. Jesús, nuestro Señor, como Dios y hombre verdadero, se nos acerca en la integridad de su ser y nos ofrece vida en abundancia, nos ofrece salud integral. De nuestra parte nos corresponde poner toda nuestra confianza y esperanza en el Señor y aprovechar todos los medios que Él mismo nos inspira para que recurramos integralmente y busquemos la sanación de nuestras enfermedades. Permítanme, mis queridos hermanos y hermanas, dirigirme de una manera especial a los agentes de la salud, invitarlos no solo a ser compasivos, sino también a asumir con fe, con esperanza y amor la virtud de la misericordia. Si creen en el poder de Dios y confían en Él, tengan la plena seguridad que al gran avance científico Dios les concederá sabiduría e inteligencia para que con su gracia la labor de ustedes sea integral e integradora, plena, plenificante, total y totalizante. Un médico con fe, alguien del personal de la salud con fe, aunque sea competente en su ciencia, recibe el don de la gracia a través de la cual Dios le concede el don del discernimiento y este don le ayuda a ser más afectivo y efectivo en el tratamiento y en el acompañamiento de sus pacientes. Ánimo, estimado personal de la salud. Sepan que oramos por ustedes y con ustedes hacemos equipo de trabajo para que salgamos adelante de la situación histórica que nos está correspondiendo asumir. Dios siempre los bendiga. La compasión se hace efectiva en la cercanía afectiva a los demás, en la caridad y en la cercanía, sobre todo en los momentos de cruz y de sufrimiento. Dice la palabra, recordemos el Santo Evangelio. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Jesús sintió compasión de los enfermos y por eso los curó. Mis queridos hermanos, queridas hermanas, con todos los protocolos y los cuidados responsables del momento, seamos compasivos con nuestros enfermos, no los olvidemos. Utilicemos todos los medios posibles para acompañarlos y mostrarles nuestro afecto y compañía.
Hoy por ellos, mañana puede ser por uno de nosotros. Como dice el lenguaje popular, en vida, hermano, en vida. El primer acto de compasión por nuestros enfermos es la oración. Oremos por ellos, por sus familias, por su salud integral. Visitemos nuestros enfermos con los protocolos necesarios, seamos responsables, compartamos con ellos el pan. Es el momento para universalizar la fraternidad. Así como Jesús con cinco panes y 2 pescados alimentó a una gran multitud, nosotros aprendamos de Él. Quien da con generosidad recibe. Quien da con tacañería recibe. Recordemos algunas sentencias al respecto que nos enseña también la palabra de Dios. Quien da con generosidad recibirá el 100 por 1 y la vida eterna. Quien dé de beber tan solo un vaso de agua a estos porque son mis discípulos, no se quedará sin recompensa. Lo que hicieron con uno de estos mis hermanos pequeños, conmigo lo hicieron. Que no se nos olvide compartir el pan, tan necesario en estos momentos de dificultad para nuestra región. Recordemos que el Banco de Alimentos Arquidiocesano sigue esperando la generosidad de ustedes para en su nombre también nosotros ser compasivos por misericordia divina, pero también por generosidad de los que pueden hacerlo. Dios no se deja ganar en generosidad, lo vemos en la palabra que acabamos de escuchar. La gente le aportó a Jesús solo 5 panes y 2 pescados, y Él le dio comida a una gran multitud. Hoy Jesús nuestro Señor sigue vivo entre nosotros. Él sigue actuando grandes signos y prodigios. Lo importante es que nosotros aportemos con generosidad y en actitud compasiva aquello que esté a nuestro alcance. Dios transforma nuestra compasión en misericordia y por eso nuestros pequeños actos de bondad se multiplican y se convierten en grandes obras de clemencia y caridad. Tarea para esta semana. No descuidemos nuestros enfermos. Oremos por ellos. Asistámoslos desde nuestras posibilidades y con los cuidados necesarios. No descuidemos nuestros enfermos.